Amigos, el expresidente Andrés Manuel López Obrador acaba de reaparecer ante las cámaras abordando un avión privado con dirección hacia las Europas. Todo parece indicar que irá a tener una junta muy importante con esos caciques, con esos grandes hombres que hoy se pasean en yates. Hoy se pasean al más no poder durante lujos, con tanto lujo, perdón, con tanto impunidad, y ustedes ya saben de quiénes hablo. Esos del copetito, esos que ya no tienen cabello, esos que al parecer tienen sus centros Fox, pero al parecer siguen lucrando en México y pisoteando los derechos humanos desde su propia opinión y con sus propias acciones. Señores, el día de hoy vamos a analizar un poco el nivel de periodismo que tiene tanto López Dóriga como Rubén Cortés, como el mismísimo y grande Riva Palacio. Qué nivel, qué grandeza de estar de ese lado y poder opinar sin sustentar realmente las notas. Pues el día de ayer aparecía este post en la cuenta de ex de Rubén Cortés, colaborador y amigo de López Dóriga, claramente diciendo: es lógico que López Obrador se le viera hoy usando avión privado. Si salió de la presidencia podrido en dinero, por ejemplo, sacó 157,000 millones de pesos del fondo para atender cáncer y otras enfermedades de las más pobres del país. La lana pasó a la tesorería, allí se le perdió el rastro, desapareció y ya. Se engolsinó al ver el dinero y arrasó con los 350,000 millones de pesos del Fondo de Estabilización Presupuestal, que el Estado mexicano había ahorrado desde el año 2000. Después le entró a los 68,400 millones de pesos que había en 109 fideicomisos abiertos desde el año 2000. Y no olvidemos el desfalco de 20 millones de pesos de Segalmex, los millones de Birmex. Y bueno, aquí es donde me encanta, porque de entrada están acusando sin fundamentos, no traen nota, no traen nada en la nota, pero acto seguido el mismísimo López Dóriga se le ocurre opinar. Me preguntan de dónde es la matrícula. ¿Es de Arubia, en el Caribe? Es lo que pregunta López Dóriga, colaborador, obviamente. Nefasto totalmente el hombre, ¿no? Pero casualmente esta nota o este intento de golpeteo, donde decían y aseguraban, porque pues sí podría llegar a aparecer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sube ahí al avión. Pero al parecer se les cae la nota porque es don Juan Carlos se reúne con Felipe VI en una visita sin foto entre interrogantes. Este es el video original y aquí se los ponen muy claro. Ese coche, ese todoterreno gris en el que viene el rey. Este es el video completo. Ahí está la persona que se baja realmente. Quien dice que es Andrés Manuel López Obrador con un bastón. El presidente ni siquiera usa bastón. O sea, luego, teniendo que tergiversar las cosas. Siempre teniendo que ir a la contraria. A mí me parece vergonzante. La persona que va subiendo ahí es el rey Juan Carlos. Es este tipo que aparece acá. El video, al parecer, es español. Miren. Llega a pie de pista y ahora veremos, imaginamos dentro de estos días él ha podido cumplir con ese deseo con el que venía de volver a navegar, ha podido estar también caluroso recibimiento.
Entonces se les está cayendo a pedazos. La mentira está contada, pero lo que no mancha tizna, decían por ahí. Lo que sí yo pregunto, y me pregunto aquí a todos ustedes, es si López Dóriga presentó las imágenes de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa en su yate privado, ¿no? Yo solo pregunto. También las presentó así. Ahí está el lujoso yate del mismísimo Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa. Mírenlo nada más. A gusto. Disfrutando de todo lo que robó y todas las muertes que ocasionó. ¿Esto es humano? Yo pregunto, digo, ¿su hijo lo andaba cuidando? Ahí está la familia Calderón. Ellos son a los que acaban de exhibir totalmente y se vienen que con un avión con donde ni iba. Hay que exhibir a los reales, a los que realmente son. Porque se iban con Noroña porque viajaba que en primera clase de 31,000 pesos. Pero esto no cuesta 31,000 pesos. Esto cuesta más de 1,000,000 de pesos la noche. Si es que no es de él, porque seguramente se lo regaló López Dóriga o Ricardo Salinas Pliego. Me encanta que lo comparen. El vehículo llamado Lincoln Go, conéctate y viaja. Se puede manejar de manera automática. Ahí están los lujos. Control. Está manejado por computadora y con una conexión a internet y a la red que toma todos los controles. Tiene sensores que permiten llevar ese movimiento. O bien se puede tripular por uno solo. Y entonces toma el control del volante. También se puede manejar sin botones, tiene controles de velocidad totalmente electrónicos. ¿Cuándo hemos visto al presidente describiendo el camino? Tiene andar así presumiendo cosas tan lujosas que no necesitamos? Nadie necesita un coche de esos. ¿Para qué? Necesitamos avances. Necesitamos resultados, los que está dando la presidenta Claudia Sheinbaum todos los días. No necesitamos andar presumiendo la vida de esa manera. Discúlpenme que lo diga así. Pero es que este tipejo piensa que puede venirnos a querer presumir lo que no hay necesidad de, por algo le van y le intentan meter cizaña al presidente, de que ahí anda el presidente. Ya está el presidente que tanto defiende y que tanto quiere. No, señores. Hasta la propia presidenta lo dijo. Y bueno, se lo por dijo. el otro lado. Se lo dijo al Felipe del Sagrado Corazón de Jesús por andar en su yate de millonario. Míralo. Digo, de atypical. No. La presidenta le contestó. ¿Y qué le dijo, Nefta? Vayamos a escuchar. Pues, así que luego salió que era el jet del rey de España. De España, exactamente, ¿no? Bueno, es que leí una publicación que decía, contando 6 meses y el silencio de López Obrador. ¿Cómo les molesta que haya tomado una decisión y que la cumpla? Que es el retirarse de la vida pública. Ya esperamos que muy pronto podamos acceder a su primer libro, porque van a ser varios, eso sí me enteré, a su primer libro sobre el humanismo mexicano, para que podamos pues seguir conociendo sobre el pensamiento del presidente López Obrador. Pero dicen que en el avión se fue a Cuba. Así es. Que, bueno, no sé qué dieron tantos itinerarios de inventos. vuelo, matrícula, o sea, dieron
detalles, pero a la hora de la hora precisamente es el pero había otro expresidente que andaba en yate. Exactamente. Que decía que no tenía trabajo. Exactamente. Que estaba en la pobreza. Entonces, que vivía en Madrid. Quién sabe con qué recursos, pero ahora ya se le vio en un yate, no sé quién, pero sí vi el video. Ese tipo de situaciones, ¿qué impresión le da? ¿Cuál es su opinión de estas dos, extremos, ¿no? Por un lado, la mentira reproducida por un, vamos a llamarle... Pues es que el conservadurismo siempre ha sido muy hipócrita. Esa es la verdad. Entonces, tienen un expresidente conservador que además dejó la guerra contra el narco, que llegó a la presidencia con un fraude electoral. Tómese. Es más, ni expresidente se debería llamar. Digo, sí ejerció la presidencia, pero fue un presidente espurio, porque llegó con un fraude electoral a la presidencia de la República. Y como entonces, y ahora goza de andar en yate. Y no solamente él, también estamos hablando frente a un presidente legítimo que está en el corazón del pueblo de México. Así es. Y que hizo un compromiso que era retirarse de la vida pública hasta que se publicaran sus libros, por lo menos que se conocieran sus libros. Pues 2 proyectos de nación, 2 visiones, 2 personas completamente distintas. Y la verdad es que el pueblo de México ya los juzgó. De hecho serían 4, 5, porque nada más, la pregunta iba enfocada a, precisamente, una está del lado el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y del otro lado Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo, que un tiempo estuvo muy activo, y luego Vicente Fox, también lo mismo, ahorita creo que ya se calmó, pero realmente son las dos visiones, son las dos, pues los dos extremos, ¿no? Sí, pero hay unos, por ejemplo, que siguen activos en la vida, que siguen opinando. O sea, que se atreven a decir que no hay democracia en México y que sí hubo democracia con ellos. Bueno, sí, eso sí ya es el colmo de la mentira. Y finalmente, sobre el caso de nada más es para que nos clarificaran, en el caso de los incendios forestales, no sé si nos pueden precisar cuántos de estos, si tienen el dato de cuántos han sido. Así de simple, señores. Lo dijo la presidenta. Les encanta estar chillando la ardilla. Vamos a decir las cosas como son. Y miren, no es el primero López Dóriga. No es Rubén Cortés ni Riva Palacio. No son los únicos. Hay gente que no lo supera al presidente. No lo han superado por completo. ¿Cómo? El mismísimo Ciro Gómez Leiva. Miren, les voy a poner este fragmentito súper corto de Ciro. De verdad, cuán ardido está por el presidente. Lo amaba tanto que hoy, que ya no está, lo extraña desde un fervor total. Escuchémoslo. De la determinación del tribunal. La mañanera del presidente López Obrador operó, y aquí entran las comillas, como un instrumento de estigmatización, utilizando recursos públicos para desacreditar y señalar de manera unilateral a periodistas críticos como mentirosos, atribuyéndose de facto la facultad de definir la verdad y la mentira desde el poder político. Atribuyéndose, Raimundo, la facultad de definir qué era verdad y qué era mentira, y haciéndolo, y lo dijimos muchas veces, sirviéndose de la fuerza, el poder y los recursos del gobierno mexicano. Ahora hay una resolución publicada de un tribunal que lo marca así. Sí, y yo esperaría, Ciro, que esto, pues ya no... Y claro, invitó a llorar a Raimundo Riva Palacio. A llorar al programa, ¿eh?
A todo lo que da. talante de la presidenta Sheinbaum es muy diferente al talante del expresidente López Obrador. Yo creo que no va a haber necesidad en adelante de hacer algo similar para poderse defender de este tipo de agresiones y hostilidades y difamaciones. Creo que el derecho de réplica es absolutamente legítimo y creo que todos tienen derecho, también, por supuesto, la autoridad del gobierno, para poder establecer aquello donde consideran que esto fue indebido, fue impreciso, fue falso, con argumentos, Sí. Ciro, pero lo otro no. Y yo creo que esta es una parte del camino en caso que llegara a darse en algún otro momento una reiteración de este tipo de arbitrariedades como las que vivimos con el expresidente López Obrador y de Deja estas de llorar. canalladas que se generaron y que muchos de nosotros seguimos pagando las consecuencias públicas de esta actitud canallesca y miserable de López Obrador y de sus cercanos, Ciro. Bueno. Por algo, el mismísimo Epigmenio Ibarra nunca se queda callado. Epigmenio Ibarra, por eso, es bienvenido en estos programas donde hace una construcción o deconstrucción de lo que está sucediendo con estos bárbaros, cínicos y sinvergüenzas. A mí me gustan sus contestaciones, pero antes de seguir, déjame tu like y comparte la nota para llegar a esos mexicanos que aún nos hacen falta. Vayamos a escucharlo. Al finalizar la última ceremonia que encabezó Andrés Manuel López Obrador en el Colegio Militar y en la que Claudia Sheinbaum Pardo, ya como presidenta electa, habló ante miles de cadetes, tuve la oportunidad de entrevistarla. Ella, una mujer nacida en el seno de una familia vinculada desde siempre a la lucha social, una aguerrida dirigente estudiantil, la vocera de Andrés Manuel en los tiempos aciagos del fraude electoral, una militante de esas que en territorio y casa por casa construyeron Morena, una de las adelitas que defendían el petróleo, se había plantado por primera vez a punto de ser su comandanta suprema ante las Fuerzas Armadas. Le pregunté cómo concebía el tránsito hacia el poder desde esa lucha diaria que había sido hasta entonces su vida. Y me respondió, no hay cambio, la lucha no cesa, solo se transforma al asumir la presidencia. Concebir así el poder, como compromiso y no como privilegio, como la prolongación de la lucha por principios y convicciones y no como el acomodo final de quien llega a la meta, es algo que tanto con Andrés Manuel como con Claudia transformó radicalmente a la institución presidencial. Antes del 2018, y al momento de ceñirse la banda en el pecho, los presidentes sentían que a partir de ese momento México les pertenecía. Con la Cuarta Transformación y bajo el principio juarista de que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, hoy Claudia, como también lo hizo antes Andrés Manuel, se pone en manos del pueblo y ya no se pertenece. En un país como el nuestro, dañado tan hondamente por la corrupción neoliberal, no hay además tregua ni descanso posible cuando debe cumplirse a rajatabla con el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Decir con el pueblo todo, sin el pueblo nada, no es solo un lema de campaña, es un principio ético irrenunciable. La presidencia no es ya una posición ni para gozar de privilegios ni para repartirlos. Hoy en este México que se transforma, a quien el pueblo elige para gobernarlo, ha de estar dispuesto a ser el último en dormir, el último en comer, el primero en morir,
tal y como decía aquella pancarta que encontré en un campamento guerrillero en El Salvador. Gobernar es servir. Gobernar es luchar sin cesar por la justicia, la paz, la prosperidad compartida. Así lo entiende la presidenta. Así han de entenderlo todas y todos los que son parte del movimiento que ha sido capaz de revolucionar en libertad, pacífica y democráticamente a México. La boca rellena y llena de razón de Pigmenio Ibarra. Pues ya lo vimos. El mismísimo rey Juan Carlos estaba abordando a este avión. Se le cae la mentira por completo a López Dóriga y por ello ya no le creemos nada. Déjanos en los comentarios qué opinas y qué piensas, lo estaremos checando. Muchísimas gracias a aquellos que nos acompañan, a aquellos que dejan su like, a aquellos que comparten, a aquellos que también están suscritos y los que no, ¿qué esperas? Suscríbete, activa la campanita y apóyanos con eso de compartir. Fue un placer estar con todos ustedes. Vámonos riendo, señores, porque aquí espantan. Vámonos, que tengas excelente noche.